hoy hablábamos un poquito al comienzo de la situación que estamos viviendo fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, que es donde conocemos, pero también en todo el país. Y uno de los sectores más afectados por el tema de los cortes de luz, por el tema de la inflación que hablábamos, por el tema de la inseguridad, sin duda son los jubilados, ¿no? Y bueno, aprovecho para conversar de este tema que tenemos en línea a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarte, poder saludarlos a ustedes. Bueno, el gusto es mío. Hacía mucho que no hablábamos, ¿eh? Así es. Y no porque no pasaran cosas, ¿eh? No, pasaban cosas, pero bueno, a nosotros también nos pasaban cosas. Eugenio, una de las cosas que sé es que uno de los problemas que ha habido en estos días con el tema de la luz es los geriátricos, que tuviste algunas denuncias ahí en la Defensoría del Pueblo. Sí, muchísimas. Y mira, es mucho más de lo que se ha visibilizado, porque los cortes empezaron en lugares puntuales a partir del 6 de febrero. Que fueron cortes de un día, de mediodía, de horas. Ahora en marzo se profundizó esto y hay una enorme cantidad de geriátricos que estuvieron y están afectados a este momento. En la ciudad, en el conurbano y en el interior también. Ahora, vos fijate que a esto hay que sumarle algo que aún se ve menos, que son la gente mayor que vive en un octavo piso, que vive a veces sola o con su cónyuge, con una tercera persona, que han quedado sin agua, pacientes electrodependientes, que bueno, se los ayuda como se puede. La gente de Defensa Civil hizo un excelente trabajo, pero no dio abasto, no da abasto. Vos imaginate que, por ejemplo, para no irnos en ambigüedades, sí. Catamarca 558, sí, un geriátrico con 100 personas, 100 residentes, de los cuales el 80% son dependientes o postrados, estuvo desde el martes de la semana pasada hasta el día viernes sin energía eléctrica. En una situación de una gravedad inusitada. Son casi todos, el 90% son pacientes de PAMI. PAMI nunca apareció. No apareció nunca. Apareció. Defensa Civil venía algunas horas por día para cargar los tanques de agua. Sí. Pero bueno, no se podía reponer ese agua porque no andaban obviamente las bombas. El grupo electrógeno del geriátrico sirvió para mantener las heladeras fundamentalmente, pero no había ascensor y los pacientes postrados siempre están en planta alta, porque son los que no salen habitualmente. Hubo que evacuar durante la semana pacientes que tuvieron derivación a internación de agudos, y te digo que fue, y ahí es donde quiero resaltar, esto que los políticos no ven y los funcionarios mucho menos, el esfuerzo de los trabajadores, de las trabajadoras del sector. No te podés imaginar, lo hablábamos en pandemia, sí, lo que ha sido para esta gente. Hoy Pringles 333, que está desde hace 4 días sin tensión eléctrica. No sabes, para esta gente cambiar 7, 8, 10 pañales por día, curar las escalas sin luz, tener que estar dependiendo que haya o no haya agua para ese momento. Gente que por otra parte cobra 50, 60 mil pesos de haber. Claro. Digo porque hay dos víctimas que son las que no se ven, las que el gobierno no se ve, no quiere ver, que son los trabajadores y los que ya
habiéndolo sido, debieran estar gozando de un haber y de una posición y de una atención digna. Pero bueno, se enmarca en todo lo que tantas veces hemos hablado, en esto de que los sectores frágiles son los que pagan el ajuste de la economía, son los que no tienen capacidad de lobby, los que no pueden hoy defenderse frente a esta embestida brutal que se está haciendo desde el Estado Nacional, concretamente del gobierno, ¿no? Es decir, cuando uno inclusive esto lo traslada a haberes, está aún más claro, ¿no? Es decir, cuando uno ve índices de inflación que deterioran el haber día a día progresivamente, lo mismo que el de los trabajadores claro, activos, sí. En actividad, ¿no es cierto? Claro. Es decir, lo que pasa es que hay una sociedad que da pocas respuestas a esto, es una cantidad de cosas, de pesares, que no hay reacción, ¿no? Claro, Eugenio, yo justamente veía que los jubilados van a cobrar recién a fin de este mes, creo que empiezan por ahora a cobrar, el mes de marzo que viene con aumento. Vos fijate, ya tuvimos una inflación que ya superó el 13,1% y el aumento que dieron es el 17%, tiene que cubrir marzo, abril, mayo y junio, ¿no? ¿Me equivoco? Exactamente. Y vos fijate, porque esto lo viene repitiendo Massa, Rubinstein, Tombolini, el trío del Ministerio de Economía, sí, en forma sistemática desde que asumieron, hacen el anuncio, en este caso el correspondiente a marzo, que es el 17.4%, de 0,4%. Bueno, un 17% ya quedó absorbido, como vos decías, por el trimestre diciembre, enero, febrero. Claro, claro. Y el bono, es decir, cuando vos haces el acumulado de diciembre, enero y febrero, vas a estar en un 20%. Claro. Vale decir que los 58.000 pesos, recordemos que el reajuste por ley de movilidad son 8.500 pesos. Claro, claro. Lo demás es un bono de 15.000 pesos que no es remunerativo. Y el reajuste del mes de junio, que corresponda, se va a hacer sobre 58.000 pesos. Claro. Es el haber real del jubilado, porque a todo esto hay 1,5 millones de jubilados que no tienen ningún bono. Claro, claro. Claro, ahora yo hoy escuchaba que muchos debatían en los medios si la entrada de 12.000 pesos para ver a Argentina era cara. Decían, bueno, pero en el mundo, el dólar, qué sé yo, en realidad no es tan caro 12.000 pesos. Pensaban los jubilados, ¿no? Claro. Pensaba en los jubilados lo que es una entrada para cualquier cosa, que un jubilado que quiera ir un día a la cancha, ya no vayamos a estos partidos, ¿no? Que sea socio de un lugar tiene que pagar. No puede ir a lo claro, que era lo más popular y lo más habitual, claro, en lo que hemos vivido toda una vida pendientes de ir el domingo, el sábado en mi caso, a ver fútbol, que era un espectáculo de todo un día prácticamente, y que hoy no se puede, no puede acceder ni remotamente, ¿no es cierto? Claro. Ni remotamente. Ahora por ahí, y esto lo hemos hablado muchas veces, pero vale la pena reiterarlo. A mí me llama la atención, vos recién hablabas de la sociedad, me llama la atención de la CGT, de los lugares de los sindicatos de los trabajadores, ¿no? Que está pasando esto, aparte está pasando también con sus afiliados activos, pero bueno, en el caso de los pasivos no los tiene en cuenta nadie, ya parecería que dicen, bueno, esto ya es como que
piensan ellos, y como nosotros somos, porque nuestros dirigentes casi todos tendrían que estar jubilados, hay que decir la verdad, Claro. dicen, como nosotros ganamos lo que ganamos, bueno, ¿qué nos vamos a ocupar de la gente de nuestra edad, no? O por ahí pensarán que todos pueden hacer... Yo creo que está negociado el sector, ¿no? Entre comillas, digo, como que están... se lo ha entregado, ¿no? Se lo ha entregado y hagan lo que quieran. Que nosotros ni hablamos de eso. Y vos fijate, hay un número que es indubitable, Roberto, sí. y que lo tengan presente los oyentes. Como lo hablamos más de una vez, el haber jubilatorio, el haber mensual, viene perdiendo en relación a la inflación desde diciembre de 2017. Claro. Los 6 puntos del factor empalme, es decir, del cambio de la ley de movilidad, los 20 puntos del 18 y 19 respecto a la inflación, todo esto con la anterior administración. Ahora, en el 2020, lo que ocupaba la inversión o gasto, como lo llaman, de seguridad social respecto al Producto Bruto Interno, eran 9 puntos. Hoy, con más jubilados que ingresaron al sistema, lo que ocupa del Producto Bruto Interno son 7,5 puntos. Claro. Ahí está el ahorro con el que Massa, Rubinstein negocian con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Es el lugar fundamental, ¿no? Porque ahí tienen una masa de dinero que les entra y lo que pagan es muy poco. Así es. Claro. Aparte van achatando las pirámides, porque ahora viene la moratoria y lo que vamos a tener es más pobres, jubilados más pobres todavía, porque le sacan a los pobres para darle a otros que también son pobres. Exactamente, es tal cual. Vos fijate que ahora el gasto de cuando ingresen los supuestamente 800.000 argentinas que están en edad para jubilarse, digo supuestamente porque pedimos informes oficiales y lo hizo la Cámara de Diputados también, ANSES, para que explique el flujo del ingreso de esas 800.000 personas. Claro. Y nunca ha suministrado. Hablan a través de la prensa o de tweet, ¿no? Dicen 800.000 nuevos jubilados, como si los 800.000 cumplieran los años el mismo día. Claro, claro. Esto es un flujo que va a durar un tiempo determinado, pero como es propaganda electoral, claro. Es decir, todas las moratorias fueron en año preelectoral, todas, claro. Pero esta en particular, a su vez, tiene la particularidad de tener una amortización de la deuda mucho más larga, porque las anteriores, el pago o la compra de la deuda por parte del jubilado se hacía en cuotas, en 50 cuotas, en 60 cuotas, perdón, es decir, 5 años. Pero ahora es a 120 cuotas, es decir, 10 años. Claro. Vale decir que esa amortización, y vos fíjate, de acá a 10 años, si seguimos con esta lógica, va a haber 2 o 3 moratorias más. Claro, claro, aparte... Entonces, sí, te escucho. Sí, no, concluyo con algo que lo vengo repitiendo y no se quiere creer. Hoy ya no hay sistema previsional en Argentina. Claro. Hoy que tenemos el 86% de jubilados en una mínima miserable, que no tiene que ver con su canasta, mucho menos con su historia laboral, mucho menos con su sacrificio de toda una vida para mantener no solo una familia, sino una sociedad. Más allá de todo esto, lo que vemos, que ahora se van a incorporar otros más con la misma situación, entonces lo que tenemos es un subsidio por edad. Claro.
que llamamos jubilación. Claro. Claro, y en esto creo que también habría que aclarar que dentro de los 800.000 habría que ver también qué jubilados están cobrando el pensión a la vejez, ¿no? Y ahí los que le cambiaría sería un 20% de su salario, ¿o me equivoco con esto? Claro, pero vos sabés que por eso el problema, primero, que recién está promulgada, no salió la reglamentación todavía, que es lo que nos va a aclarar muchas de estas dudas que tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por otra parte, es decir, esta demora implica improvisación, no hay ningún cálculo hecho. Sí. Y por otra parte, vamos a ver, en razón de eso, qué va a implicar esto de costo para este año, por lo menos, para el sistema. Claro. Es decir, en realidad es gravísimo, porque vos imaginate que estamos hablando de medio punto del Producto Bruto Interno. Uh-huh. Es una enormidad, cuando en paralelo se liquida el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, cosa que fue reprendido Massa por su jefe del Fondo Monetario Internacional, en la timba del dólar blue, ¿no? Es decir, en el dólar prohibido, para mantener el nivel de ese mercado se usa el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES, ¿no? Claro, claro. Es un tema, y aparte, bueno, habría, evidentemente, como en tantos otros temas, se necesita un debate a fondo, porque lo que uno ve hoy, que si a los pibes uno le dice, ¿querés trabajar en blanco, querés trabajar en negro? Quieren trabajar en negro. Dicen, ¿para qué voy a aportar? Y ese es un problema, ¿no? Porque dicen, si total, cuando llegue la edad habrá una moratoria y me jubilo. ¿Hay algo de eso? Exactamente. Claro. Sí, ya, imagínate, del 2005 a hoy, casi 20 años, la mecánica de acceso al sistema mayoritaria es por moratoria. Claro. Claro. Si se produce este ingreso, y es cierto que son 800.000 personas, vamos a saber, al día de hoy el 50% de quienes están en el sistema, 50 y pico por ciento, ingresaron por moratoria. Y si se da esta nueva moratoria, van a superar el 70-80%. Claro. Vale, por eso estoy hablando de un subsidio por edad, y no de un sistema jubilatorio, ¿no? Claro, y aparte con una clase política, un Estado ahora, el anterior y todo, que no se preocupa por el trabajo informal y el negro. Entonces cada vez tenemos más trabajo informal. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Exactamente, claro. Que vos fijate, del 2005, cuando se dio la primera moratoria, en forma excepcional y por única vez, y en razón de la crisis del 2001, de ahí para acá no se discutió, no se sancionó ninguna ley, no se hizo absolutamente nada respecto al financiamiento del sistema, que es el problema de fondo. Claro, claro. No, y también ver qué pasa con los empresarios que no aportaban, ¿no? No, por eso, claro, obviamente. Acá alguien me manda un mensaje que me dice, ustedes hablan de los sindicalistas, Moyano dejó en Independiente deuda de los aportes jubilatorios, no sé cuánto, que quiere, la FIP le está haciendo juicio ahora a la nueva presidencia. Es decir, ahí tenemos alguien que gobierna un equipo de fútbol, alguien que está al frente de un equipo de fútbol que no le paga a los trabajadores, y esto lo he visto muchas veces, ¿no? En todo. Y pasa dentro de las propias obras sociales, con los trabajadores de las propias obras sociales de los sindicatos. Claro, claro. Pero es más, ¿por qué no va a ser el proceder si el Estado Nacional en ANSES está pagando en negro? El bono es un pago en negro. Claro, claro. Claro, porque lo dan fuera del recibo para que nadie después inicie un juicio porque está incorporado. El no remunerativo se supone por única vez, aunque lo pagan todos los meses. Claro. Nosotros tenemos un planteo judicial en ese sentido, pero por otra parte,
es una concesión graciosa, es decir, te pagan lo que quieren, lo que se le da la gana al ministro de Economía, lo que sobra en la olla. Está claro. No es un derecho, sino es una concesión del príncipe. Hemos vuelto al siglo XVIII. Claro, te damos esto, te regalamos esto. Es realmente lo triste de todo esto es que te hablamos todos los meses con vos, Eugenio, y que evidentemente no hay nadie ni que lo proponga, ¿no? Porque uno a veces ve argumentos de algunos que dicen, bueno, estos podrían ser alternativas, qué sé yo, pero después todos hacen agua con el tema de las jubilaciones, ¿no? Pero mira, y tan siquiera nosotros reclamamos en el mes de febrero, volvimos a hacer ahora en marzo, que se les diera una suma fija a todos los jubilados de 50.000 pesos. Sí. ¿Mm? Y que a esos efectos, para pagar esa suma fija, había que usar, como lo dice la ley constitutiva, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Bueno, el Ministerio de Economía nos dijo respecto a la primera presentación una respuesta administrativa, lo vamos a analizar, ¿no es cierto? Sí. Ahora, esto que lo hicimos público, estuvo en los medios y demás, no lo tomó ningún candidato, tan siquiera desde el punto de vista de su apetencia electoral. Claro. Evidentemente es un tema que no le interesa absolutamente a nadie. Eugenio, yo te agradezco mucho por esta conversación. No sé si querés agregar algo. El agradecido soy yo, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos y bueno, vos seguirás tratando de ir los sábados y yo los domingos a la cancha. Sí, ahora tengo que ir para Banfield, pero bueno. Claro, te das cuenta, uno a veces habla de más. Un abrazo grande. Un abrazo, lo mejor para vos. Qué tonto que soy. Chao. Muchas gracias, Eugenio.